Hola, buenas tardes. Hoy vamos a pintar una caja de té a pedido con un paisaje. No, no hago paisajes 100% realistas. Podría decir que es un estilo impresionista, pero eso también va a gusto y criterio de cada persona, ¿no? Como verán, van a haber momentos de silencio, porque lo que suele pasar es que cuando uno está pintando se compenetra y hace silencio. Empezamos por la parte superior, va a haber un pequeño margen de horizonte. En este caso, elijo un turquesa para hacer el mar. Ya le iré agregando un poco de blanco para simular el movimiento. Siempre que se esté pintando es importante tener en cuenta de seguir el sentido de las pinceladas que corresponden. Eso a la vista después da la forma que queremos obtener. Bueno, en húmedo todavía le vamos agregando los tonos blancos. En este caso se trata de un mar tranquilo, con pequeños movimientos. Doy toques sutiles de blanco que se integran con el turquesa que todavía está húmedo. Después, por otro lado, siempre en este horizonte el mar se oscurece un poco. A medida que vamos avanzando vamos a ir agregando colores, texturas, donde nos va pidiendo este paisaje. Vamos a empezar con la parte de las rocas. Avanzando el paisaje le vamos a ir agregando zonas más oscuras o zonas más claras, según donde haga falta. Zonas más agrisadas o más rojizas. Que vaya teniendo textura, que nos vaya dando la idea de movimiento. Bueno, voy a girar la caja porque acá es donde vamos a ir dando la caída justamente. Un poco más oscura. Rojos, negros, tierra, sombra tostada, amarillo. Van marcando los colores. Tengan en cuenta que lo que busco es que los colores se vayan integrando y voy logrando las distintas tonalidades a través del blanco. Lo importante es ir dando pinceladas sueltas. Observen cómo se va logrando la textura de la piedra. Al principio parece que no, pero va sucediendo. Lo bueno que tiene el acrílico es que al secar rápido siempre vamos a poder ir corrigiendo, y si le vamos dando velocidad también nos permite ir trabajando sobre húmedo. Acá voy agregando zonas de sombras con sombra natural, que también ustedes pueden lograr, si no lo tienen, mezclando rojo, azul y un toque de amarillo, lo que da lo que se suele llamar un gris óptico. Lo que yo recomendaría es que empiecen poniendo un poco más de azul, agreguen un poco de rojo y una pizca de amarillo, y ahí vean si lograron el color que estaban buscando. Siempre hay opciones de experimentar con los colores. Ahora las pinceladas son muy sueltas para ir dando textura a esto que va a ser roca. Después vamos a tener tiempo de ir trabajando detalles y texturas para que vaya agarrando y tomando la forma que queremos, ¿no? Lo importante es animarse y experimentar. Suelten la pincelada. Ser un cuadro artístico, tenemos la posibilidad de ir agregando detalles y toda la creatividad y todo lo que creamos que le va haciendo falta. Recuerden que siempre que hacemos una cascada o una caída de agua, el fondo es más oscuro
Ya le vamos a dar turquesa. Pero vamos a darle esto como para que se pueda ver. Lo importante va a ser que siempre las pinceladas vayan para abajo, que es lo que va a dar la sensación de que cae el agua. A ver, voy a trabajar este espacio, que es donde está la hendidura para abrir la caja. Bueno, todos estos detalles los vamos a ir trabajando. No es una dificultad. Miramos lo que fuimos haciendo hasta el momento y vamos a empezar a agregarle zonas de luz y zonas de sombra. Quiero que tengan un color más grisáceo, con lo cual agregué a mi paleta un poco de negro. Tengan en cuenta que para lograr estas zonas también podrían haber usado el gris óptico del que hablamos anteriormente, o también en los colores complementarios. En que ahí vamos logrando, con pinceladas muy sueltas, la definición de estas zonas. No tengo predefinido dónde marcar estas diferenciaciones en las zonas rocosas, sino que voy viendo y donde me parece que se insinúa lo voy haciendo. A la vez aprovecho este color para ir definiendo las zonas de sombra donde la piedra se toca con el agua. Después, en algunas de las zonas, vamos a agregarle un tono más tostadito, más claro, más rojizo. Vamos para esta zona, vamos agregando algunos detalles. En la parte frontal de la caja agrego colores más oscuros porque me imagino que es una zona que está en sombras. Bueno, y como este es un trabajo de hormiga, seguimos agregando detalles a estas formaciones rocosas. De a poco agregamos oscuridad, zonas de luz. Acá esto. Hay zonas que son más cremas. Vamos agregando zonas de luz. Como podrán ver, es un trabajo bastante suelto y libre. En este caso las luces no son blancas. Les agrego un poco de amarillo, ya que en la naturaleza, como muchas veces ya habrán escuchado, normalmente no está el blanco puro, aunque a veces nuestros ojos nos hagan creer que sí. Bueno, acá se me puso muy amarillo, no hay problema. Agregamos blanco, lo mezclamos en húmedo. Después ya vamos a tener tiempo de ir corrigiendo esto. Quiero agregar un poco de rojizo en algunas zonas. Son justamente los matices de colores los que nos van a ir dando la sensación de rocas. Por eso sigan trabajando. Y detalle importante, no se olviden de trabajar el frente y los laterales también. Muchas veces cuando estamos pintando tenemos la tentación de agarrar una zona y terminarla, y sin embargo es importante ir trabajando de lo general a lo particular. Vamos a agregar el turquesa en esta parte que ya se está secando. Acuérdense que las pinceladas van para abajo, es agua que está cayendo. No es exactamente una cascada. Es agua que cae. Agregar un poco de blanco para dar esa sensación de caída de agua. Pues ya le vamos a agregar más rocas. Vamos a darle un poco de algunas líneas azules. Un chiquitín de rojo para que esto azul se convierta en un violáceo. Y cuando vuelva a secar le volvemos a dar un poco de turquesa. Bueno, acá también un poco de movimiento, un blanco diluido, húmedo. Coge el pincel, ¿no? Humedito el pincel, se va distribuyendo, se va haciendo unas zonas blancas.
intensifico algunas zonas con turquesa. Hacemos rayas horizontales que nos den la idea de un toque de movimiento, porque por más que esté tranquilo el mar, siempre va a haber un poco de movimiento. Al humedecer la base ya seca y usar colores diluidos, logramos transparencias. Sin miedo, todo tiene solución. ¿Ven? Ahí va. Después voy a ver si le podría agregar un poco más de intensidad a este turquesa, o si me gusta cómo queda. Eso ya lo voy a ir evaluando a medida que voy terminando el cuadro. Bueno, hay partes donde me gustaría que esto como que sea más clarito, ¿no? Y bueno, sin miedo vamos agregando colores. Empecemos de nuevo, tomamos blanco, un tostado sombra natural y vamos, le damos. Van quedando las texturas, pareciera que no, pero sí, van quedando texturas por debajo de donde fuimos trabajando, y eso da una riqueza, una transparencia que a mí al menos me gusta trabajar. Si ya vieron algunas como pinto, me gusta lograr eso, ese efecto. Vamos a darle un poquito más de tostadito en la parte donde... Ahí va, vamos. Bueno, acá va a ir un poco más oscurito porque va bajando. A esta altura me voy a parar porque necesito una perspectiva desde arriba, y vamos a ir haciendo el mismo efecto de este lado, ¿no? Algunas zonas más marrones. No se pierden los colores de abajo, nada más que van enriqueciendo toda esta textura, que después, a medida que vamos trabajando, podemos elegir si seguir con el pincel o si empezar a trabajar con una espátula. Bueno, acá vamos a dar así, como pinceladas. Voy a agregar blanco. Después, con un pincel más chico, le vamos a ir dando ciertos detalles a algunas piedras. Acá lo que hago es que humedezco el pincel, marco un poco donde quiero que estén mis divisiones de que son estas formaciones de roca. Mojamos un poco más el pincel, ¿sí? Finalmente, al último vamos a trabajar los costados de la caja. Bueno, dejamos descansar esto. En este paisaje hay unos barquitos. No sé si voy a hacer uno o si hago más de uno. Voy a probar. Siempre estamos a tiempo de solucionar, como les dije. ¿Qué nos parece? ¿Cómo quedan? Hacemos la sombrita. Bien aguada. Y vamos a ir. Parece que en este caso me quedó muy grande, y la solución es limpiarlo con un trapito húmedo.
Siempre hay solución. En la parte baja. Vamos a hacer algunos detalles en gris. Tendría que buscar un liner más chiquito todavía, porque es como que al ser tan chiquitos los detalles, si pueden ver, este liner es muy chiquitito. Y vamos a hacer esos pequeños detalles, estos veleros. Son blancos, esto sí. Quizás al blanco le podríamos agregar una pizquita de azul para lograr que no sea tan llamativo. Hacemos el reflejo, pequeño reflejo. Bueno, ahora lo vamos a dejar que se seque. Bueno, ahora como es una caja, voy a trabajar el otro lateral mientras se va secando. Así somos más cuidadosos con los detalles. Perdón, pero me da la sombra de este lado, del otro lado ya se va a ver más claro. Lo que hago es dar una continuidad a esta piedra. Hay un poco más de oscuridad, porque es el costado. Pero ya le vamos a ir dando más colores claros también. De esto que le decía, de la preferencia. Esto ya el tamaño, la forma que le quieran dar, ya es a gusto de ustedes. Vamos a darle un poco de crema. Se va a ir mezclando porque esto todavía está, el acrílico está húmedo, se va integrando. Un poco de rojo, con blanco siempre vamos mezclando. Bueno, esta sería la base. Después lo vamos a seguir trabajando para lograr los colores. Y vamos con el otro lado, que se va a ver mejor porque sí tenemos la luz a nuestro favor. Y vamos a trabajar un azul cobalto con blanco en primer lugar. Con el blanco limpiamos el pincel y vamos con amarillo, una pizquita de rojo y un poco de blanco, que al estar mojado todavía se va a ir integrando con nuestros azules. Probablemente sin miedo a que se mezcle un poco, porque es así, es un paisaje donde se mezclan los colores del cielo. Y finalmente, antes de que esté terminado, vamos a ver el efecto completo y lo vamos a seguir trabajando. Ahora, en el otro costado nos falta, agarramos un pincel más chico porque el espacio no es tan grande y vamos a dar la parte turquesa del mar. Vamos a seguir trabajando texturas. La parte superior, que vamos a trabajar con el pincel grande. Vamos a trabajar cobalto con blanco. Al ir mezclándolo ya nos va a ir dando solo la forma de un cielo, ir mezclando los colores. Recuerden que siempre la última parte es un poco más oscura del cielo. Y como para que sea interesante, le vamos a ir dando distintos tonos, le vamos a ir mezclando el blanco
como para que quede un cielo infinito. Esta caja de té es de fibrofácil. Antes de empezar a pintar con el acrílico, la preparé. Si no saben cómo preparar madera o fibrofácil para trabajar sus obras, en la descripción voy a dejar el link de mi video, de mi short, donde les cuento cómo preparar la madera para pintar con acrílico o con óleo, es lo mismo. Y creo que ahora voy a trabajar un poco el cielo. Bajamos un poco el pincel para que corra. ¿Ven cómo transparentan los colores? Vamos a darle ahora unas vetitas de los colores nuevamente. Y con blanco finalmente. Vamos a los costaditos. Recuérdense que habíamos pintado también el cielo. Vamos a darle un poco de la misma fluidez. Vamos para el otro lado. Y vamos logrando ese hermoso cielo. Podemos aprovechar un poco de los restos del pincel y darle esta zona, integrando un poco el horizonte y transparentando un poco de estos colores que levemente se reflejan también en este mar tranquilo. Aprovechamos y ya hacemos el pequeño movimiento de agua de esta zona. Vamos viendo y dejando que aparezcan las vetas, que es lo que me gusta a mí. Vamos a agarrar un pincel un poco más chico. Y me parece que acá en esta parte como que se pierde, ¿no? Si alguno quiere hacer otro diseño y me quiere consultar y ver a ver cómo se les ocurre distribuirlo, pregunten en comentarios y que yo voy a estar respondiendo a todos. Ahora, antes de seguir trabajando, estoy pensando que me gustaría que aproximadamente este mismo paisaje se refleje dentro de la caja. Entonces es pensar cómo estructurar. Sería piedra acá, baja en esta parte, baja acá, ¿no? Viene para acá, sube acá y mar y piedras. Realmente la parte esta interior, digamos, no se va a ver tanto. La parte de adentro puede ser un toque más oscuro. Vamos a ver si logramos captar desde abajo el reflejo de... Vamos a hacerle así en borde para que haya mar también, aunque sea la parte donde la piedra está en el lecho marino. Me gusta aparte que la sorpresa sea que cuando abre la caja también esté pintada por dentro, ¿no?
Sé que van a ir saquitos de té, con lo cual es nada más que un detallecito, digamos. Antes de que se seque esto, porque va a quedar muy oscuro si no. Se terminó el blanco de nuevo, como verán. No trabajo con tantos colores, pero para lograr las distintas tonalidades uso bastante blanco. Ahora vamos a recargar. Bueno, ya agarré blanco. Aproveché, paso el baño. Lo volvemos a oscurecer un poco. ¿Saben por qué? Porque es la parte de adentro, es la parte que quizás y probablemente esté mojada por el agua también. Siguiendo las mismas técnicas que usamos en el exterior, vamos pintando las rocas, buscando producir efectos y tratando de que aproximadamente conserven la forma exterior. Recordemos que estamos haciendo como si fuera la parte interna de estas piedras, lo que se ve por dentro. No tiene que tener exactamente los mismos tonos, tiene que ser similar. Y dar la idea de que por dentro el paisaje continúa. Y vamos con la parte de la tapa que repite el mismo paisaje. Vamos a agarrar blanco y nos fijamos al costadito, arranca por acá más o menos. Y iría ahí más o menos. Estoy dibujando al revés, así es que perdonen. Ahí va, nos sirven de guía las mismas terminaciones. Tengan cuidado de no poner mucho amarillo, porque como sabrán, si mezclamos amarillo con negro o con marrones, se va transformando en verdoso. Vamos a darle un poco de negro para mantener lo que dijimos de la oscuridad, mezclado con blanco. Y vamos con el turquesa. Voy a hacer algo que es ponerlo directamente acá para que me facilite el trabajo. Y otro poco acá para la parte de arriba. Vamos a ponerlo acá. Vamos a arrancar por el cielo de nuevo. Bueno, la parte alta de este cielo es más oscura. Arranca con azul cobalto, le vamos agregando blanco. Después volvemos a matizar con amarillo, rojo y blanco para lograr ese atardecer. Al igual que arriba, pintamos el mar de turquesa, damos movimiento con blanco. Bueno, esto ya se fue secando, todavía se está secando la parte interior. Vamos a seguir trabajando la parte externa. En primer momento, creo que lo que más falta trabajar es la parte de estas montañas rocosas o estas formaciones rocosas, con lo cual vamos a agarrar un pincel mediano y vamos a empezar a generar detalles. Voy a agarrar uno más chico en principio, con marrón y turquesa para hacer las partes donde se une con el agua, hay sombras. Vamos a ir definiendo. Bueno, de la misma manera vamos trabajando las rocas del frente y de los laterales. Ahora, con la espátula, con
muy poca carga. Vamos a hacer una mezcla que sea un crema muy clarito, quizás una pizca de rojo. Y vamos a probar a ver si le da el efecto deseado. Yo si no, por ahora no, es mucha carga, tiene que ser menos. Limpiamos la espátula y después probamos. Ahí va, muy sutil. Muy sutil. Después quizás daremos unos retoques oscuros nuevamente. Esto es como un trabajo de capas. Vamos de a poquito. Hasta esta zona está más iluminado. Esta zona también tiene partes más iluminadas. Vamos a agarrar un poco de marrón. Vamos a trabajar estas partes. Se mezclan. Vamos a mezclar un poco el clarito porque no quiero, como ya dije, colores tan contrastantes. Mezclo de nuevo, tierra suelta tostada con blanco. Y vamos buscando ese efecto de roca. Bueno, esto va queriendo. Nos falta todavía pintar los costados, hacerle el efecto de piedra. Vamos un poco acá también. Le tomé un color que me gustó, así que lo aprovecho. Lo ponemos un poco acá. Y dentro la gama de colores. Y tocamos un poco esta parte con ese color. Perdón. Bueno, creo que me gusta cómo quedaron las piedras, con lo cual lo que hay que hacer es nada más que retocar la parte de los bordes donde la piedra se une con el agua, en que cuando quieran oscurecer los colores se puede hacer con colores complementarios. Vamos a retocar un poco la sombra de estos mini botecitos o botes que están muy a la distancia. Vamos a dar un poco de espuma, un poco de movimiento. Vamos a abrir la caja porque si no se nos va a pegar. Ya está pasando. Tengan cuidado. Bueno, salió. Vamos a retocar las partes turquesas de este agua que cae. Así. Allá le vamos dando pinceladas largas con el sentido del agua. Aprovechamos y hacemos algunas sombras para acentuar las luces. Ahora las partes de adentro. Los botecitos les vamos a dar
Concentro blanco. Es difícil pintar acá, les digo. Con paciencia vamos pintando el interior, tratando de reflejar siempre la parte externa. Bueno, cuando esto esté seco vamos a darle un mejor acabado, porque si le damos ahora, lastimosamente, afectaría todo el trabajo. Bueno, y vamos repitiendo el trabajo en el cielo, en los detalles de las rocas. Dejamos que se seque, seguimos trabajando. Como verán, tuve que regrabar esta parte del audio porque estaba muy engripada y ya no podía hablar. Ahora estoy mejor y terminando el video estoy haciendo eso. En estas formaciones rocosas buscamos un efecto similar, pero no hay necesidad de que sea idéntico, ya que, como dije al principio, es la parte interna. En mi imaginación es como que estas rocas están bañadas por el agua. Lo que se ve de los botes es la parte de abajo, si se quiere, o traté de reflejar eso. Bueno, como verán, repetí el mismo proceso en las divisiones interiores de la caja. Finalmente le di una capa de barniz artístico y sobre ella una capa de laca para madera para que tenga una durabilidad y resistencia. Y bueno, como toda obra de arte, hay que firmarla. Bueno, la caja así quedó, este fue el resultado final y ya se encuentra en su hogar definitivo. Gracias por compartir este proceso.